Este programa es patrocinado por la Casa del Agro. ¿Qué tal? Cordial saludo. Soy Marco Tulio Giraldo y esto es Del Campo para el Mundo. Nos encontramos hoy en el municipio de Marinilla, Antioquia, para contarles a ustedes cómo es el proceso de producción de cerveza artesanal. Para ello nos encontramos en una asociación o Madre Luna, los cuales nos van a contar todo el proceso sobre la producción de cerveza artesanal. Bienvenidos. Bueno, y para contarnos sobre todo el proceso de elaboración de cerveza nos encontramos en Madre Luna. Nos encontramos con Felipe Rendón. Don Felipe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco sobre todo lo que es el proceso de elaboración de la cerveza. Cuénteme, ¿qué es Madre Luna? Bueno, Madre Luna es una casa cervecera del municipio de Marinilla. Somos la primer cervecería del municipio de Marinilla, la cual nacimos en el año 2017, a mediados de año. Ya vamos a cumplir este año 7 años del proyecto y hemos ido pues como creciendo con ella y tratando de ayudarle a muchos otros colegas de acá de la ciudad. O sea que podemos decir que Madre Luna es la primer cervecería que hay en el municipio de Marinilla. Somos la primer cervecería del municipio de Marinilla y algo muy importante, somos la única de las cervecerías de acá del municipio de Marinilla que tenemos registro INVIMA. O sea, ustedes están 100% legalizados. Somos 100%. Pueden salir a cualquier parte del país con el producto. Exactamente, inclusive fuera del país. Fuera del país. Bueno, don Felipe, cuénteme algo sobre qué es la cerveza en sí y orígenes de la cerveza. Bueno, la cerveza en sí es una bebida fermentada que se compone de 4 elementos básicos que son agua, malta, lúpulo y levadura. Ajá. ¿Sí? Es una bebida que data desde más o menos 7000 años antes de Cristo. Es una de las bebidas más antiguas de la historia. Son aproximadamente 3 las bebidas fermentadas que iniciaron en el mundo. La primera fue la hidromiel, la segunda la cerveza y terceramente el vino. ¿Por qué? Porque yo leí en la literatura que, o sea, pues usted me dice que la hidromiel, pero y ¿cómo es que llama eso? La chicha. La chicha, la chicha. La chicha es un producto más que todo ancestral de nuestra región, pues de nuestro país, de nuestra cultura, ¿cierto? Sí. Es algo más de nuestra cultura, que se dio también en fermentación, más que todo como de frutas, del maíz, de los productos agrícolas de nuestra zona. Piña, maíz, penca. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre la cerveza y la chicha? Bueno, la diferencia es muy grande, porque es que la chicha se puede elaborar con agua, sí, con panela, sí, y de pronto pues ya se le añade las frutas o el maíz. Sí, los sabores que se quieran. Sí. Mientras que la cerveza es elaborada, para que sea cerveza, siempre tiene esos 4 ingredientes principales, sí, que son el agua, la malta, el lúpulo y la levadura, ¿cierto? Hablemos del lúpulo. ¿Qué es el lúpulo? El lúpulo es una flor. Sí. Hace parte de la misma familia de las enredaderas o de la misma familia del cannabis sin tener ningún tipo de cannabinoides. El lúpulo es una flor que nos aporta amargor, sí, sabor y aroma en la cerveza dependiendo los tiempos en que se adicionen en el proceso. O sea que sin eso no se podría hacer cerveza, ¿o sí? Pues se puede reemplazar el lúpulo como hubo hace mucho tiempo, antes de que el lúpulo existiera,
que salían unas cervezas que llamaban las cervezas Grut, Sí. que no llevaban lúpulo, pero llevaban unas hierbas aromáticas para, O sea, reemplazaban el lúpulo con esa hierba. Con esa hierba. Para darle el sabor a la cerveza. para darle sabor. O sea, que usted me dice, básicamente esto es lo que le da el sabor amargo a la cerveza. Eso es lo que le da el sabor amargo a la cerveza. ¿Y la malta? La malta es la que nos aporta los azúcares fermentables para el proceso de la elaboración. En la mezcla con el agua se hace una infusión y convertimos los almidones de la malta en azúcares fermentables. ¿Qué generamos ahí? Ahí lo que hacemos es crear algo que se llama mosto. Sí. ¿Sí? El mosto es una bebida azucarada que sale de la malta de cebada. O sea, por eso es que se dice que, o sea, del proceso de la cerveza también sale la malta, ¿no? Claro. Ahí es donde sale Sale la malta. Y del proceso de la cerveza también sale el whisky. el whisky. Claro. O sea, el whisky lo hacen es Primero para hacer whisky, primero tengo que hacer cerveza. Sí. O sea, que el whisky es una cerveza destilada. procesada. Ya pues, destilada. vea usted, vea usted. Bueno, la idea de hoy es que veamos no solo los ingredientes, sino cómo se hace la cerveza. Entonces vamos a seguir viendo con don Felipe todo el proceso de la cerveza. Bueno, aquí ya estamos en el cuarto de las materias primas, don Felipe. Cuénteme, ¿qué materias primas tenemos acá? Bueno, acá lo que tenemos son las maltas, Sí. que podemos evidenciar. Hay diferentes tipos de maltas, las cuales están algunas que son maltas negras, maltas torradas, torrefactas, otras que son maltas base, otra que es malta de trigo, y en sí la mayoría son maltas de cebada. O sea, vemos la diferencia en color. Malta negra, ¿por qué? ¿A qué se debe que sea malta negra? Se debe a que esa malta negra es porque se deja un mayor tiempo en los hornos de secado Cocción, ¿no? después Sí. de la germinación para aumentar el color. Estas maltas nos ayudan también a dar color, color a la otros cerveza. tipos de cerveza, ¿cierto? De por sí las cervezas vienen cervezas doradas, cervezas rojas, cervezas negras, Sí. ¿sí? Y nos aporta el tipo de malta. O sea, de acuerdo al tipo de cerveza que usted quiera sacar, entonces utiliza diferentes materiales. Diferentes tipos de maltas. De maltas. ¿Cierto? Los diferentes tipos de maltas nos aportan color, nos aportan aromas también, Sabores. Entonces hay unas maltas que son maltas pálidas, que es las que llamamos maltas base, Sí. que es las que mayor cantidad de azúcares nos van a aportar. Usted me decía que ustedes tienen todos los registros INVIMA, o sea, están legalizados, 100% legalizados. Sí, señor. ¿Cuántas marcas de cerveza producen ustedes? Nosotros, referencias como tal, Sí. producimos aproximadamente entre 18 y 20. Y marcas tenemos 3. 3 registradas ya. 3 como marcas tal. registradas. Podemos hablar de esas marcas. ¿Qué Sí, marcas? claro. La marca principal es Madre Luna. Bueno, ¿sí? que es la. Es la marca matriz. Sí. Y de ella se desprenden otras 2 marcas. Una que se llama Cerveza Bruma ML y la otra que se llama Marinilla Craft Beer. O sea, haciéndole honor al pueblo donde nació, al municipio. pueblo donde nació. Claro, es una marca de ciudad. Sí. Bueno, entonces, ¿cuántos para elaborar, por decir algo, para elaborar una cerveza, cuántos materiales se utilizan? Bueno, normalmente nosotros hacemos lotes de 150 litros, Sí. que son en cervezas, en unidades, son aproximadamente 334 unidades. De cerveza, o sea, De botellas de cerveza normal. Botellas de cerveza. Sí. Y para ello utilizamos aproximadamente, dependiendo del estilo de cerveza, entre 28 y 32 kilos de malta. De malta. O sea, de malta bien sea cebada o... Malta de cebada, malta de trigo. Sí. ¿sí? Hay diferentes tipos de malta. Exactamente. Bueno, entonces, ya usted teniendo la materia prima, ¿qué hace? Bueno, ¿qué hacemos? Sí. Esta materia prima, lo que hacemos es molerla, Sí. que nosotros llamamos moler, pero en realidad lo que se hace es quebrar el grano, separarlo de la cáscara y
que nos quede expuesta la pulpa, que es la que nos aporta los azúcares fermentables, ¿cierto? Es la que le vamos a convertir todo ese almidón que tiene en azúcares fermentables. Y la cáscara nos sirve como un filtro en el proceso de maceración. O sea que igual la cáscara sigue sirviendo, o sea, la Sí, cáscara también sirve. Claro, ¿no? la cáscara nos sirve. O sea, pero básicamente lo esencial es la malta. Sí, la malta y la cáscara de la malta. Y la O sea, cáscara todo de la es malta. un solo, es un compuesto. Entonces para eso ustedes utilizan máquina, ¿o cómo lo hacen? Sí, ya aquí nosotros esto lo pasamos a un molino. El molino Sí. es una máquina que tiene 2 rodillos Sí. y él lo que hace es quebrarnos el grano. Pues sí, de hecho, pues nosotros hoy no vamos a mostrar físicamente cómo se hacen, solamente estamos contando cómo se hacen los procesos. Ahora vamos a ver los molinos donde, pero no lo vamos a hacer porque como ustedes ven, para esto necesitaríamos estar con prendas adecuadas y que fuéramos totalmente inocuos y no lo estamos haciendo aquí. O sea, lo que vamos a hacer es mostrar cómo es el proceso. Bueno, y como estamos en una empresa organizada y legalmente constituida, obviamente no puede faltar la parte del laboratorio. ¿Qué hacen acá en el laboratorio? Bueno, don Felipe? acá en el laboratorio lo que hacemos es tomar muestras de todo el proceso, medir densidades, hacer pruebas. Hacemos una prueba que se llama la prueba de yodo, Sí. que es donde miramos la conversión de los azúcares y nos damos cuenta si el proceso de maceración ha terminado. Yo le pregunto, pues yo soy ignorante en el tema, pero le pregunto, ¿a ustedes les ha llegado a pasar de que ustedes están en un proceso de elaboración de cerveza y dice no sirvió? No tanto en el proceso, Sí. sino posterior Al casi proceso. que cuando el proceso termina en la fermentación, la maduración, y como todo es muy controlado, Sí. hay veces se da uno cuenta que el proceso tuvo alguna falla y toca desechar el producto, O sea, toca botar el producto, toca botar el porque no salió con las condiciones o con las especificaciones necesarias que tiene el producto. producto. No cumplió con las especificaciones. con las especificaciones. Bueno, vamos a seguir viendo ya lo que es los tanques de Proceso. el proceso de la cerveza. Aquí sí estamos, bueno, ahora sí estamos en el área de producción de la cerveza. Cuénteme, don Felipe, ¿para qué son los tanques? Bueno, nosotros acá nos encontramos en el área de procesos, como lo dice don Tulio, y esto se llama un tren de cocción. Sí. Se compone de estas 3 ollas y la primera es la olla de agua o liquor tank, que es donde adecuamos el agua Sí. para posteriormente empezar el proceso. ¿Adecuar el agua es qué? La adecuar el agua es medir que no tenga cloro, Sí. medir el pH, que sea un pH neutro, Sí. añadir lo que son sulfatos para acondicionar el agua adecuada para la elaboración del estilo de cerveza que vayamos a elaborar. ¿Qué pasa si usted no adecua bien el agua y lo hace con cualquier tipo de agua? Por decir algo, que usted no le analice los minerales, el cloro, todo lo que tiene el agua en sí. ¿Qué puede suceder? Sí. Que de pronto el agua nos contamine el proceso Sí. o no nos salga la cerveza que queremos acá. Cambia sabores, puede Cambia variar los sabores. sabores. Sí. El agua es uno de los ingredientes principales y esenciales para elaborar la cerveza. La cerveza se compone de 80% de agua y 20% De sustancias, de los otros componentes. componentes. Bueno, y yo veo que ahí eso lo cocinan con gas. Se cocina con gas, Se cocina todos con con gas. gas. ¿Cuánto demora cocinar, hacer un proceso de cocción de la cerveza? El proceso de cocción de la cerveza se puede durar entre 8 y 10 horas, solamente el proceso acá. Estos 3 pasos. Sí. Bueno, usted me dice que ese es un paso, ¿cierto? Este es un La paso, adecuación del donde agua. calentamos y adecuamos el agua. Correcto, sí. Luego
una parte del agua viene para este segundo tanque, Sí. que este se llama el tanque de macerado o el mash. Acá lo que hacemos es el agua ya adecuada Sí. y utilizamos la malta Sí. que ya habíamos molido, Sí. hacemos una infusión entre estos dos componentes para convertir, ¿no?, los almidones de la malta en Sí. azúcares fermentables y crear algo que se llama mosto. Mosto. El mosto. ¿A qué El es? mosto es la bebida azucarada que tiene alto contenido de azúcar producida por la malta. Por la malta, por la malta. Porque de hecho la malta es el mismo proceso de elaboración de cerveza, ¿cierto? Sí, claro. O sea, la malta sale de Del este proceso proceso. de elaboración. Solo que usted ya decide si los lleva a malta o los lleva a cerveza. Exacto. O sea que en pocas palabras ustedes también podrían producir malta, Sí, señor. pero no lo hacen. No lo hacemos. Bueno, ese es el segundo tanque. Aquí vemos un tercer tanque, Bueno, este tercer tanque es la olla de cocción. la olla de cocción. Acá, después de hacer el proceso de macerado, pasa por toda esta tubería, sacamos el líquido, Sí. solamente el líquido. Acá en esta queda ya la malta escurrida, se escurre, Sí. y todo el líquido pasa acá, A ese tanque. a este tanque. En este tanque buscamos primero el proceso de ebullición. Ebullición quiere decir llevarlo a hervir. Llevarlo a ponerlo hervor. Ah. ¿Listo? Ah, Cuando entra llevarlo en a punto de evaporación Sí, el agua. cuando entra en hervor, Sí. lo dejamos en hervor en un promedio de 60 a 90 minutos, dependiendo del estilo de la cerveza. Sí. Y ahí es donde entra a participar El lúpulo. segundo ingrediente, que es el lúpulo. Lúpulo. ¿Sí? Para algunas cervezas se hace en el minuto 60 o minuto 0 Sí. de la cocción, que es donde se añade para que nos aporte amargor. O sea, eso no lo aporta mediante un proceso que se llama isomerización, que es entre mayor contacto con el calor, Sí. mayor amargor nos va a presentar. Si se añade en el proceso medio, nos va a aportar sabor, y si se añade al final, nos va a aportar aroma. aroma. O sea que con esto hay que saber jugar, de acuerdo, o dependiendo del tipo de cerveza usted que va a sacar. Exacto. Hay que jugar con... Hay que jugar con eso. Hay unas cervezas que tienen mayor cantidad, Sí. otras tienen menor cantidad, hay otros que tienen proceso de adición tardía. La adición tardía ya se da en el Sí. proceso de maduración. Bueno, usted me dice que acá puede permanecer aproximadamente un 90, 120 minutos. ¿Sí? Después de eso, ¿qué sigue? Bueno, cuando ya termina el proceso, acá hacemos algo que se llama el whirlpool o remolino. Sí, ¿Para qué se hace? Ese proceso se hace en esta misma olla Sí. para que todos los sólidos que hay en el líquido nos decanten sí. y no se nos vayan para el área de fermentación. O sea, hay, ya de acá para ya el proceso de fermentación, que ahora lo vamos a ver, de acá sale solo agua, acá no salen sustancias sólidas. Solo mosto, Solo mosto. solo Las mosto. sustancias sólidas no salen de No, ella. solo el mosto, que el azucarado. Acá conectamos una manguera, Sí, ¿sí?, que viene a esta conexión. Esto se llaman intercambiadores de placas de calor. Entonces, Sí. acá entra el mosto, sale por acá, aquí vuelve y entra, sale, entra y aquí sale. Y de aquí ya lo mandamos con manguera también hacia los tanques de fermentación. De acá sale a una temperatura de aproximadamente 92 grados centígrados. 92 grados centígrados, es decir, que está muy por encima del punto de ebullición, que Sí. es de 80 y pico, 85. Exacto. Y mientras hace este recorrido por estos intercambiadores de placas, cuando sale por acá, nosotros tomamos temperatura y Sí. nos está saliendo una temperatura aproximada de 16 grados centígrados. Pero después de hacer ¿qué recorrido? Solamente conectando la manguera de acá y entrando acá y saliendo acá. ¿Y si pierde tanto calor en ese recorrido? Claro, Tan se pequeño. llama un intercambiador de placas de calor. Y aquí es donde entra a funcionar el chiller o banco de hielo, Sí. que es la mezcla Lo de que agua vimos, con propilenglicol. lo que vimos ahora ya cuando iniciamos, ahí es donde Exactamente. hace que lo vamos a ver acá en las mangueras. Vamos a seguir viendo cómo es el proceso de fermentación de la cerveza.
Bueno, aquí vemos los equipos con los que se hace o son esenciales para hacer la fermentación de la cerveza. Don Felipe, ¿qué equipos son estos? Bueno, acá nos encontramos en el cuarto de máquinas Sí, y esto se llama un chiller o banco de hielo. sí, Acá el chiller es una mezcla de agua con propilenglicol Sí. para que el agua no se nos congele demasiado, pero nos baje a unas temperaturas óptimas para con esto enfriar el mosto Sí. y nos dé la temperatura adecuada para la fermentación del mosto que se va a convertir en cerveza. O sea que usted lo que le adiciona esto al agua es para que no se congele, porque eso tiene que, ahora lo vamos a ver más adelante, de acá sale el agua y pasa por unas mangueras donde va a ser el enfriamiento. Donde va a ser el Y no enfriamiento. puede estar el agua condensada, porque si el agua está en un tronco de hielo, pues obviamente no va a circular. Pero lo que quiere decir es que, ¿cómo es que llama la sustancia? Eso se llama propilenglicol. Propilenglicol, lo que hace es que no deja congelar el agua y le permite la circulación a través de las tuberías. Exacto. Que más adelante lo vamos a ver. ¿Cuánto demora más o menos en bajarle la temperatura a esa agua? Por decir algo aquí, ¿cuántos litros hay? Acá son 120 litros de agua glicolada. 120 litros de agua agrícola. ¿Y cuánto demora en bajar la temperatura? Se puede demorar 24 horas, 24 36 horas, dependiendo pues, O sea que la usted, temperatura. o sea que usted, antes de hacer el proceso, usted deja esto acá. Sí, igual esto se mantiene prendido Sí. porque también lo utilizamos para enfriar las chaquetas de los fermentadores Sí. y mantener después de la fermentación el proceso de maduración con la temperatura lo más cerquita a cero posible, Sí. ya del producto terminado, para poder gasificarlo y embotellarlo. Bueno, vamos a seguir viendo y él nos va a seguir explicando cómo es todo el proceso de la cerveza. Bueno, y ya aquí nos encontramos en el área de fermentación. Don Felipe, cuénteme en qué consiste el proceso de fermentación de la cerveza. Bueno, el proceso de fermentación es cuando ya sacamos el mosto, Sí, ¿sí? Lo que hacemos es depositarlo en estos tanques. Estos son unos tanques isobáricos que tienen una forma cónica. sí, Estos tanques lo que hacen es fermentar el mosto. ¿y por qué forma cónica? ¿Por qué tiene que ser Bueno, cónico? ¿por qué tiene que ser forma cónica? ¿O por qué es recomendado la Sí. forma cónica? Porque la levadura, que es el tercer ingrediente, Sí. y es uno de los, Es otro de los vital- ingredientes vital en la más fermentación. importantes, es lo que nos va a convertir el mosto en cerveza. ¿Cómo nos lo convierte en cerveza? Mediante el proceso metabólico de la fermentación, el cual consiste en que la levadura se come los azúcares fermentables Sí. y los convierte en alcohol, en el 80% en alcohol y el 20% en dióxido de carbono. Un dióxido de carbono. Cierto. Sí. Entonces, la forma cónica de los fermentadores es para que la levadura, a medida que se muere, Que comience el proceso, sí. se va muriendo, ella decanta en el cono del fermentador Sí. y esta parte donde está todo el líquido, él nos va a quedar limpio. O sea, limpiecito. O sea, que también estamos hablando de que la cerveza es un producto libre de sólidos. Ahí no va ningún sólido, solo es líquidos. Son los líquidos. Líquidos. En algunas cervezas artesanales vamos a encontrar unas pequeñas partículas Sí. en el fondo de la botella, pero esas partículas son levaduras Sí. que quedan suspendidas en el líquido, pero con el frío igual se van decantando. Porque sí se ven los vinos, ¿cierto? Sí. Porque en los vinos Bien. uno ve que hay muchos vinos que traen sustancias sólidas. Igual Sí. usted me decía ahora que es el mismo proceso. El proceso es muy similar. Muy similar al de- Es al muy de la similar, pero ¿qué es lo que hace que esos sólidos no hagan Se parte decanten, sí, se del, decanten. del producto final? Es el frío, y el frío nos ayuda Sí. a decantar todos esos sólidos. Bueno, hablemos de porque ya la traemos
a unas temperaturas más altas. Entonces usted acá me decía ahora que lo enfriaba y acá vemos una serie de de tuberías. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Acá para el proceso de fermentación, la levadura igual debe manejar una temperatura óptima. Sí. ¿Cuál es la temperatura de la fermentación? Para las cervezas tipo ale, Sí. la fermentación oscila entre los 16 y los 19 grados centígrados. Centígrados, ¿cierto? o sea que casi que temperatura ambiente. Sí. Entonces lo que hacemos con esto es controlar la fermentación, Sí. porque la levadura también produce calor. Sí, Entonces claro. la levadura producir calor, inclusive nos puede llegar a elevar hasta 34 grados centígrados el mosto. Sí, porque eso es una materia en descomposición. Exacto. Inclusive ahí se genera un proceso bacteriano, que eso es lo que hace la fermentación y lo que hace la levadura. Entonces ahí lo que hacemos mediante esta tubería es enfriar, Mantener la temperatura estable. controlada durante el proceso de fermentación, que tarda aproximadamente 8 días. O sea, usted después de que ya tienen la cerveza lista, la materia prima, la fermentación, el proceso dura más o menos 8 días. 8 días. 8 días acá. 8 días. Después de ese proceso de fermentación, consiste en otro proceso que se llama maduración. Se hace en estos mismos tanques. Sí. ¿Sí? Y la maduración consiste en tener la cerveza, porque ya ahí hay Sí, cerveza. ya hay cerveza. Entonces consiste en tener la cerveza a temperaturas lo más cerquita a cero. Lo más cerquita a cero, que hay que enfriarla. Hay que enfriarla. O sea, ya no es a temperatura casi ambiente, sino que ya hay que bajar la temperatura. Enfriarla, ya hay que bajarla para completar la carga de dióxido de carbono o CO2, Sí. que ya nos produce la levadura. Entonces, Y bueno, si no se hace ese proceso, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tipo de cerveza quedaría si usted no le hace ese proceso? Ese proceso, lo que pasa es que la cerveza ahí nos va a generar aromas y sabores no deseados, Ajá. ¿cierto? Hay unas cervezas que de pronto vas a encontrar aromas como de huevo Sí. cocido, de pasto Sí. húmedo, y hay que para algunas cervezas hay ciertos aromas que se permiten, Sí. y otros que no. De acuerdo a la cerveza y de acuerdo a lo que tenga registrado, pero o sea que ese proceso se hace prácticamente es para eliminar los malos sabores. Malos sabores. Bueno, entonces, o sea, decimos que el proceso dura 8 días en fermentación. ¿Y cuántos días en maduración? en Dura maduración? aproximadamente otros de 8 a 10 días. Entonces, después de las 8 horas de cocción, Sí. para poder tener la cerveza lista, nos dura más o menos entre 15 a 18 días, 18 días para tenerla para completa. tener el producto completo desarrollado. y posteriormente generar el envasado. El envasado, que ahora lo vamos a ver también. Y ya el envasado se hace en 3 tipos de... Bueno, usted me decía ahora que la materia prima, o sea, la malta es básica de acuerdo al color de la cerveza. Yo le pregunto, ¿por qué unas cervezas negras y por qué unas cervezas casi transparentes? No digamos Doradas. transparentes, doradas, sí. Bueno, eso tiene mucho que ver con el tipo de maltas que se elaboran, Que se utilizan para la elaboración de la cerveza. Entonces, como veíamos ahorita, hay unas maltas que son negras, hay otras que son Sí. maltas caramelo. Esos colores aportan el color en la cerveza, Sí. ¿cierto? Entonces, cuando la cerveza es una cerveza dorada, nos lleva maltas oscuras, Ujú. ¿cierto? Sí. Para las cervezas rojas, entonces se le añaden unas maltas que son maltas caramelo, y ellas nos aportan también ciertas notas dulces, como Sí. de galletas recién horneadas, como de ciruelas pasas. Bueno, y el tipo de envase, porque vemos que, por ejemplo, por decir algo, aquí no vamos a dar marcas, pero hay una cerveza que es de color verde, o sea, el envase es de color verde, y por lo general las cervezas, las normales o las tradicionales, son de color café los envases. ¿Por qué? Bueno, resulta que la cerveza tiene un enemigo, Sí, y es la luz. la luz. Entonces, la cerveza que viene con envase, se llama un envase color ámbar Sí, o café, sí. es una cerveza que te puede durar más en el tiempo, Sí.
mientras que la cerveza que viene en un envase de color verde o color transparente puede durar menos. Sí. Y quizás para que le alarguen un poco la vida, le añaden conservantes, Sí. ¿cierto? Normalmente la cerveza en el envase que más se conserva y en el que mejor propiedades guarda la cerveza Sí. es en la lata. En la lata. En la lata. Porque la lata no deja pasar absolutamente nada de luz, ¿cierto? La lata es más fácil de transportar, la lata es más fácil de almacenar, la lata te conserva mucho más el producto. Hay unos mitos con la lata, Sí. ¿cierto? Que mucha gente dice, no, es que si yo me tomo la cerveza en la sabor. lata, me sabe a aluminio, Sí. me sabe a cobre, que no sé qué, que no sé cuántas. Pero nosotros como cerveceros hemos ido tratando de nuevamente reeducar el consumidor Quitar de la esos mitos, cerveza, sacar esos quitar esos mitos mitos y decirles que sea en el que sea el empaque que llegue la cerveza, sáquenlo y sírvalo en un vaso. Porque, bueno que tocó ese tema porque culturalmente nosotros no hacemos eso. O sea, pocas veces, no digamos que no se hace porque sí mucha gente lo hace. Y más hoy en día que ya que venden casi que cervezas en litros, entonces ya se sirve en vaso. ¿Por qué? Porque lo recomendable para tomar una buena cerveza es no tomársela en el envase que viene, sino pasarla a otro envase o pasarla a otro A un recipiente. vaso. Exacto. ¿Por qué? O sea, lo primero es que usted pueda notar el líquido que está tomando. Usted lo pueda Sí. visualizar, usted Sí. pueda mirar si el líquido tiene o no tiene sedimento, si el líquido es translúcido, ¿cierto? Diferente si es una cerveza roja, negra, Sí. dorada, el líquido debe ser translúcido. Adicional a eso se despiertan los aromas y sabores de la cerveza. Otra parte es que al usted tomar la cerveza en vaso, cuando se sirve, se estalla algo que se llama CO2 comprimido, Sí. que ese es el causante para que cuando usted se toma la cerveza picote ya se sienta Como un buchado. como embuchado, O lleno. Sí. ¿Sí? Entonces si usted dice, no, es que yo me tomo 2 cervezas y me Ya. embucho, o me da sueño, o en fin, es porque ese efecto del CO2 que él estalla en el estómago y genera la espuma. Nosotros necesitamos que la cerveza genere espuma Sí. para primero proteger la cerveza Sí, sí. del ambiente y no le dé ese sabor a óxido. Sí, porque uno cuando está tomando una cerveza y usted dice, esto ya no sabe bueno porque ya no tiene espuma. Y de hecho no sabe bueno cuando si usted sirve una cerveza y no le ve la espuma, ya no sabe bueno. Y también esa creencia que hay que las bebidas son mejor cuando están envasadas en botellas que en latas o inclusive en el mismo cartón, porque hay gente, por ejemplo, con los aguardientes dice, no, a mí me da la botella de aguardiente, pero en botella, no en cartón. Sí es cierto eso. No, a ver, esos son mitos, esos son, ¿cómo le digo? Estigmas de cada uno, Sí. ¿cierto? Son estigmas de cada uno. Como le digo, por ejemplo, la cerveza en lata se conserva mucho más en el tiempo que la de botella. Y adicional a eso, la cerveza te va a tener los aromas Sí. más frescos que en la botella. En la Bueno. botella pueden ser un poco más volátiles, como lo decía ahorita, siempre la luz solar o Sí, la luz afecta. ambiente afecta mucho este tipo de productos. Porque Entonces, igual son productos que son fermentados y tiene lógica y tiene razón eso, o sea, que si al ser un producto fermentado, pues si usted lo maneja aislado del medio ambiente, pues va a tener un mejor sabor, se va a conservar las... Vamos a ver cuáles son el proceso de empacado, o por lo menos en qué materiales empaca la cerveza madre, ¿no? Bueno, ya para terminar el proceso de
todo lo que tiene que ver con producción de cerveza, ya estamos en el área de envasado. Don Felipe, cuénteme pues aquí qué tipos de envase utiliza y cómo se hace el proceso. Bueno, nosotros utilizamos 3 tipos de recipientes. Sí, ¿Sí? Tenemos uno que se llama barril, sí, que es se vienen barriles de 20 litros, de 30 litros, de Sí. 50 litros. ese tipo de empaque lo utilizan más, ¿qué tipo de personas? Bueno, ese tipo de empaque se utiliza mucho en algunos bares, Sí. restaurantes, donde tengan el sistema de servicio por tirado o por draft, que se llama, de canilla, Sí. ¿cierto? Es el más utilizado, que es lo que llamamos la cerveza de barril, Sí. ¿cierto? La cual se necesita este aparatico, Sí. que es un conector, y con él se utiliza tanto para llenar el barril Como como para para extraerla. extraerla. ¿Cierto? El otro tipo de envase que utilizamos es Sí. la lata, La lata. que viene abierta Sí. de esta manera, y aquí en la tapa ya se coloca la tapa, y tenemos otra maquinita, pues no la tengo en el momento acá, Sí. la que nos hace El cierre hermético. ¿cierto? Y usted me Y decía se ahora utiliza que... mediante esta maquinita, es la que nos hace el llenado de la Sí. lata, que es una máquina especial, se llama un duo filler, en el cual tiene 2 tubos, Sí. uno entra el líquido, en otro entra dióxido de carbono o CO2, para que elimine el oxígeno y poder Hacer el cerrar- llenado bien. llenado, sin que se nos espume Sí. la cerveza, y poderla ya cerrar. Sí. Y el tercero es el envase muy clásico, que El es la tradicional. la cerveza, en la cual nosotros utilizamos esta llenadora, Sí. una llenadora contrapresión, en la cual conectamos manguera, sea del fermentador, inclusive desde los barriles también lo podemos utilizar para llenar. Llenamos y le colocamos la tapa con esta maquinita. O sea, se hace. Ese es aquí vemos ya los 3 tipos de envase que se utilizan y cómo se hacen los llenados. Ya de acá sale el producto ya terminado. Ya aquí ya sale el producto terminado. Después de que ya pues, lo embotellamos, pasa a lo que es el rotulado y etiquetado del producto, Sí. donde ya le ponemos pues, La marca. la etiqueta la con nuestra etiqueta marca, y posteriormente lo distribuimos. Bueno, ¿y qué tal el negocio de la cerveza? Bueno, el negocio de la cerveza es un buen negocio. Sí. Pues no vamos a decir que con este negocio nos vamos a Sí. volver multimillonarios, nos vamos a llenar de plata, pues ojalá algún día lo podamos lograr. ¿Quién quita que termine ¿Cierto? Madreluna siendo una industria como, Una como industria, las que ya claro. conocemos? Bueno, Sin Felipe, perder la esencia sin perder de la lo esencia de que es artesanal. una cerveza artesanal, porque esto no es producido de forma industrial como lo hacen las grandes compañías, y de hecho muchas cervecerías, yo me ponía a leer literatura y comenzaban y en 5 o 6 años caían, nacían otras, volvían y cerraban, pero la idea es permanecer en el mercado, y yo diría que eso depende de qué, del mercado que tenga, ¿no? Eso depende, ¿Usted tiene solo mercado local o tiene ya mercado...? eso depende mucho de la persistencia de uno, Sí, ¿cierto? Yo digo que uno, para poder sacar un proyecto adelante, hay que insistir, persistir y no nunca desistir. desistir. En cuanto al mercado, pues nosotros tenemos una parte de mercado local, sí, y tenemos otra parte de mercado pues de municipios Sí, ya. vecinos, Sí. y de la región de acá del oriente antioqueño. También tenemos mercado en el área metropolitana del Medellín. Valle de Aburrá, y se ha ido adelantando algo pues con el tema de sacar el producto también pues a otras ciudades del país. sí. Bueno, y hablemos de precios. Por decir algo, yo compro una cerveza Madreluna. ¿Qué diferencia de precio tiene con las tradicionales del mercado? O sea, la diferencia en sí es demasiado notoria, Sí. ¿cierto? Porque un producto que nosotros, este producto lo puede encontrar aproximadamente en el mercado, una botella 330 mililitros, entre 12 y 15 mil pesos, Sí. dependiendo del estilo de la cerveza que es. Mientras que una cerveza industrial vos la encontrás en
entre 3.000 y 5.000 5.000 pesos. pesos. ¿Cierto? Pero, Aunque hay sitios pues que te piden por una cerveza industrial 10.000 pesos Sí. y la gente los paga y en el mismo sitio te ofrecen una cerveza artesanal en 13.000 y no. y dicen, no, es que está muy cara. Pero pero yo creería que eso más es por desconocimiento, o sea, Exactamente. de la calidad de cerveza, que es una cerveza hecha artesanalmente a una cerveza hecha industrialmente, que eso es... ¿Qué pasa? Ambas tienen muy buena calidad. Sí, ¿cierto? no estamos hablando de que no Ambas tenga tienen calidad. muy buena calidad. Pero ¿qué pasa? Que una cerveza artesanal es elaborada 100% con grano, Sí. 100%, ¿cierto? Mientras que ya la de industria, para poder sacar un producto, No, volúmenes tan grandes. en volumen, ya lo que le toca es sustituir, por ejemplo, el grano en una cantidad por extractos, Sí. ¿cierto? Por extractos de maltas, entonces ahí es donde ya la relación... La calidad del La producto. relación empieza a jugar un papel diferente. Claro, claro. Bueno, hábleme de redes sociales. ¿Ustedes cómo los encuentran? Bueno, nosotros nos encuentran en las diferentes redes sociales como Madre Luna Cerveza Sí. Artesanal, En todas las redes. en todas las redes. Facebook, Instagram, Estamos en Facebook, sí, estamos en Instagram y estamos en TikTok. y en TikTok. Listo, mire, amigos televidentes, es bueno que ustedes conozcan, y porque a veces lo que decía don Felipe ahora, que va uno a comprar una cerveza artesanal y pues obviamente tiene un costo superior a una cerveza industrial, pero ya vemos el por qué el costo es un poquito más elevado, pero es por la calidad de la cerveza en sí. Esperemos que apoyen este tipo de emprendimientos, porque muchas veces somos muy dados y él lo decía ahora, vamos y pagamos en ciertos sitios 12, 15.000 por una cerveza y nos piden 15.000 en otro punto por una cerveza de mejor calidad, o si no es de mejor calidad, por lo menos una cerveza elaborada artesanalmente, y no lo hacemos. O sea, son culturas que tenemos nosotros. Bueno, don Felipe, y vemos que hay reconocimientos. Sí, Cuénteme. gracias pues como al esfuerzo, la dedicación que hemos tenido con Sí. la casa cervecera, hemos ganado varios reconocimientos. Tenemos estos dos Sí. que nos los otorgó Expertos Cerveceros. Esto es algo parecido como a los Grammy de las Sí. cervecerías, donde el mismo consumidor es el que Califica. nos postula, califica, vota por nosotros. Y nosotros nos ganamos este primero en el año 2021 con una cerveza de trigo blanca, Sí. adición de coco, Sí. y la cual nos la postularon como mejor maridaje para las comidas mexicanas, Sí. los tacos. En 2022 nos ganamos este segundo reconocimiento con la mismos de Expertos Cerveceros como mejor cerveza independiente del país. Mejor cerveza independiente del país. Sí, O sea, que no- esto pasa como a nivel país, Sí. ¿cierto? Pero ustedes concursan entre todos los que producen cerveza artesanal. Entre todas las las cervecerías cervecerías artesanales del artesanales. país. Aquí no entran las industriales. No. No entran las No industriales. entran a industria. Igual entran también las industriales, pero Sí. en otra categoría. En otra categoría. En otra categoría. Y acá vemos Y más acá tenemos otros que son del año pasado, más recientes. Eso es en una copa que se llama Copa Raíces, Sí. en la ciudad de Bogotá, en la cual con una de las cervezas, una doradita que es una Golden, ganamos medalla de oro. Con la cerveza clásica alemana que sacamos nosotros, Sí. es una German Pils, con ella sacamos medalla de plata, con esta misma cerveza sacamos como mejor cerveza profesional, Sí. y mejor cervecero y mejor cervecería de 2024 en la Copa Raíces. En el año 2024, o sea, como vemos, no es cualquier cosa. Madre Luna no es, se ha preocupado por mantener la calidad y mejorar la calidad de la cerveza. Don Felipe, muchas gracias por permitirnos entrar en su organización y en su fábrica de cerveza. Muy amable con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por visitarnos y quiero pues como para los televidentes decirles algo. Siempre luchen por sus sueños, hay tropiezos, todo se torna muchas veces nublado, pero cuando se nubla es porque va a amanecer. O sea, si hay oscuridad, al final de la oscuridad siempre va a estar la luz. Siempre va a estar la luz. Entonces sigan luchando por los sueños que tarde que temprano ellos se cumplen. Muchas gracias, don Carlos. A ustedes. Les agradecemos que hayan estado con nosotros y los invitamos para un próximo programa del Campo para el Mundo. Recuerden que nuestras redes sociales son Safari-Televisión, la página web, y en redes sociales como Safari Televisión. Muchas gracias y los esperamos en un nuevo programa. Este programa es patrocinado por la Casa del Agro.